Bienvenidos al grano con Fonseca. En el video anterior estuvimos hablando de reguladores fisiológicos, que son, y específicamente reguladores de crecimiento, que son fundamentales para orientar la planta o el cultivo hacia la producción y la calidad. Entonces vamos a hacer hoy una continuación de este proceso, en donde juegan un papel importante los reguladores y un papel importante los minerales. Soy Néstor Darío, ingeniero agrónomo, y vamos a hablar de reguladores, calcio, boro y otros elementos fundamentales para el balance hormonal de las plantas. Entonces, habíamos visto anteriormente que las plantas tienen 5 reguladores fisiológicos. Para numerarlos del 1 al 5, el 1 son las auxinas, el 2 son las citoquininas, 3 es los ácidos giberélicos o giberelinas, el 4 el ácido abscísico, el 5 el etileno. Hablemos de las auxinas rápidamente. Vamos a hacer el esquema de una planta. Entonces el etileno normalmente se produce, las auxinas normalmente se producen en la parte alta de la planta. Acá se producen las auxinas. Se producen en las zonas meristemáticas, o sea, en las partes terminales, se producen las auxinas. Realmente en toda la planta, pero en esas partes terminales en mayor cantidad. Y ellas tienen un movimiento descendente, van cayendo de la planta. Las principales auxinas pues son el ANA, ácido naftanel acético, el IVA, ácido indolbutírico, el IAIA, ácido indol acético, y hay un herbicida famoso que es el 2,4-D. Las auxinas se llaman la hormona de la dominancia apical. Se llaman la hormona de la dominancia apical porque estimulan el desarrollo hacia el crecimiento apical, o sea, hacia arriba. ¿Esto por qué pasa? Porque de la zona donde más se producen las auxinas, que son los meristemos altos, de aquí, ellas caen y hacia esa zona se van todos los fotosintatos. Es como si fuera una jeringa, como si se generara aquí un vacío. Caen las auxinas, se genera un vacío y hacia allá se van todos los fotosintatos, los nutrientes, y eso hace que la planta tienda a crecer hacia arriba. Eso se llama la dominancia apical. Y es debida, o es causada, o en la planta está regulada por las auxinas. Las auxinas pues son sustancias que la misma planta produce, exceptuando el 2,4-D, que es una síntesis, pero el resto son que la misma planta produce y es capaz de traslocar de una parte a otra parte de la planta para producir respuestas espectaculares. Y una de esas respuestas espectaculares, obviamente, es el crecimiento apical, que la planta crezca, tome tamaño. Muy importante en cultivos de flores, donde necesitamos pues tener tallos largos, gruesos. Entonces la auxina cumple una función importante. Las auxinas tienen pues materia prima biológica a partir de la cual se forman un aminoácido que se llama triptófano, y un elemento que tiene que estar presente siempre, que se llama zinc. Hasta ahí claro. Si no hay zinc, no hay ni triptófano. Cuando estamos hablando de un aminoácido, estamos hablando de carbono, estamos hablando de oxígeno, estamos hablando de nitrógeno. Fíjate todos los elementos que están entrando en juego.
zinc, carbono, oxígeno, nitrógeno, porque este es un aminoácido, grupo amino. Zinc. Si no hay zinc, carbono, nitrógeno, no se forma triptófano. Triptófano se forma a partir de nitrógeno. Si no está ese conjunto de cosas, pues no se forman auxinas. En la vida de las plantas, las auxinas, si este es el tiempo y este es el porcentaje de auxina, ¿sí? Es así. Esa es la curva de la auxina. Quiere decir que en sus inicios la auxina es muy escasa, pero en la medida en que va creciendo en el tiempo, va teniendo mejor, va aumentando su concentración, siempre ascendente. Por eso se dice que las plantas en su desarrollo tienden a ser auxínicas. Desde el punto de vista de la inducción de raíces, utilizando la misma gráfica, las auxinas tienen una zona de inducción pero cuando la concentración va aumentando en el tiempo, tienen una zona de inhibición. Inducción, inhibición. Es una propiedad de las hormonas. A una dosis hacen una cosa. En este caso, inducir raíces. Y a una dosis más alta hacen otra cosa. Exactamente, y normalmente es exactamente lo contrario. Inhibir raíces. De tal forma que la planta de manera natural en sus primeras etapas necesita auxina y las pocas auxinas que tiene le van dando la capacidad de inducir. Pero después de cierto momento dentro de su ciclo empieza a inhibir raíces. Por eso es que las plantas viejas mueren con las raíces cortas. Cuando las plantas entran en proceso de senescencia o muerte, mueren con las raíces cortas. Esa es digamos, una de las funciones de las auxinas. O sea, por las palabras, necesitamos auxinas en esta parte, muy importante. ¿Para qué? Para lograr una formación de raíz. ¿Qué nos permite hacer que se nos forme raíz? Que tengamos en la planta buen nitrógeno para que la planta ella misma haga triptófano. Y a partir de eso, en presencia del elemento zinc, vamos a lograr formación de raíz. Pero este es un proceso fisiológico y como todos los procesos fisiológicos necesitan energía. De tal manera que hay otro elemento fundamental en la formación de raíz que sería el fósforo. Entonces, zinc, fósforo nos están ayudando a formación de raíz. ¿Por qué? Porque son precursoras de auxinas, incluso el nitrógeno también. ¿Por qué? Porque es precursor del triptófano. Y esto nos permite que la planta tenga una formación de raíz. Sin embargo, en el tiempo, la planta ya no necesita el exceso porque ella misma es tendencia natural a producir auxinas, va produciendo más auxinas. Y cuando empieza a subir cierto nivel de auxinas, pasa de la zona de inducción a la zona de inhibición. Eso desde el punto de vista de la productividad y de la calidad de la planta, pues es inconveniente. Pero es así. Ese es el ciclo natural de la planta. ¿Por qué es inconveniente? Porque las raíces, obviamente, en la medida en que... un pelo absorbente de una raíz tiene una vida útil que puede ir desde las 2 horas hasta los 4 días. Quiere decir esto que cada 4 días tenemos nuevos pelos absorbentes, nuevas raíces. Y son los pelos absorbentes, las estructuras de la raíz, por donde la planta absorbe los nutrientes de la solución de agua. Siendo esto claro, quiere decir que en la medida en que la planta se va envejeciendo y va siendo más auxínica,
y su raíz se va achicando, la planta va perdiendo la capacidad de absorber más nutrientes. De tal forma que en este momento, hay un momento en la planta en el que tenemos que entrar ya no a aplicar auxinas ni a lograr este efecto, sino todo lo contrario, a inhibir auxinas. ¿Para qué? Para estar en el lado de la inducción de la raíz y no estar en el lado de la inhibición. ¿Por qué es importante que la planta tenga permanentemente pelos absorbentes, que sea más grande su raíz, más cubrimiento? Pues la primera razón obvia es porque siendo la estructura de su nutrición, entre más grande sea, pues obviamente será más fácil para los nutrientes que están en el suelo entrar en la planta. Sobre todo para aquellos que son inmóviles como el fósforo en el suelo. Entonces necesita tener una raíz grande. Pero además porque a nivel de la raíz, se forman sustancias como las poliaminas, se forman algunas fitoalexinas, algunos grupos fenólicos que se constituyen en las estructuras de resistencia de la planta, que le dan soporte a la planta, que le dan capacidad de recuperarse de estreses y que le dan incluso algunas sustancias que funcionan como fungistáticas, o sea, que controlan hongos, que regulan de alguna manera etileno, o sea, que controlan plagas y hongos, porque la planta cuando se carga de etileno, pues obviamente tiende a ser más blanda y a tener más enfermedades. Entonces, lograr inhibir esta tendencia natural de la auxina es el objetivo. Es el objetivo. Bueno, las auxinas, habíamos visto anteriormente que las auxinas son responsables de la división celular. Son responsables de la división celular. Pero eso no lo hacen solas. Lo hacen en conjunto. ¿Con quién? Con otras hormonas que a diferencia de ellas se forman en la parte más baja de la planta, normalmente en los pelos absorbentes, en los ápices de las raíces, y esas son las citoquininas. La unión de auxinas y citoquininas, estas pues obviamente tienen un movimiento ascendente, y este matrimonio entre auxinas y citoquininas, este matrimonio, pues habíamos visto que produce división celular. Este es el que nos produce la famosa división celular. Símbolo de división y símbolo de celular. ¿Sí? Que de la relación de esa división celular, que es muy buena, porque cuando se dividen los tejidos, cuando las células se dividen para hacer tejido, forman tejidos mucho más fuertes, más grandes, porque hay mayor cantidad de pared celular. Obviamente, si yo tengo un tejido así logrado por división celular, pues yo logro unos tejidos mucho más aparetados que si tengo un tejido del mismo tamaño así logrado por elongación celular. Este tejido tiene más pared celular que este, por lo tanto es más duro que este, por lo tanto es más resistente que este. Este es más blando. Como es más blando, es más fácil que se llene de otro regulador que se llama etileno, que es un regulador de defensa de la planta. El etileno lo que hace es, cuando una planta entra en estrés, la planta genera etileno. ¿Para qué? Para dormirse. Para dormirse. ¿Por qué? Porque causa ese efecto fundamental en ella, que es como una anestesia, ¿sí? Y al dormirse el etileno, al dormirse la planta, pues obviamente lo que hace es parar sus procesos metabólicos ante una situación de estrés, es darse un stand-by mientras pasa el proceso de estrés que está sufriendo. El problema es que cuando esta planta llena de etileno, cuando la planta se llena de etileno, se pone más blanda, más suculenta, más dulce, sobre todo si pues tiene altos contenidos de azúcares, y en ese momento se vuelve caldo de cultivo para la presencia de hongos, enfermedades, bacterias, e incluso insectos chupadores. De tal manera, hay una relación matemática también que es muy importante, es que auxinas están en relación directa con el etileno y están en relación directa con el ácido abscísico.
la siguiente. La cuarta, el ácido abscísico. Estas dos son hormonas de resistencia. Esta cumple la función de maduración. El etileno es el que le da la maduración a la planta. Esta de senescencia, perdón, esta es la que una estructura de resistencia. El ácido abscísico, que ya les voy a explicar qué es. Entonces, cuando una planta entra en estrés, las auxinas suben. Las auxinas al subir disparan el etileno. El etileno al subir sube el ácido abscísico. Primero, el etileno hace que la planta se duerma. Y el ácido abscísico produce un fenómeno que se llama abscisión, que es la característica que tiene la planta para defenderse ante una situación de estrés por falta de comida, por clima, por falta de humedad, por una intoxicación. Y lo que hace la planta es soltar las estructuras que se están formando, las estructuras reproductivas o los frutos que se están formando, soltarlos, abortarlos. Es como si la planta pensara. Entonces la planta dice, estoy en una situación difícil. Las plantas no dicen eso, pero estoy haciendo es como ¿cómo se llama eso? La fábula. Como si las plantas hablaran. Entonces la planta dice, estoy en una situación difícil, tengo un poco de flores, entonces yo voy a soltar. Y ahí es donde entra esta relación auxina, se dispara etileno, ácido abscísico y la planta suelta. Obviamente para el agricultor es pérdida, pero para la planta significa sobrevivir. Porque dice, boto las flores, boto los chinitos, pero yo necesito sobrevivir, más bien en la próxima cosecha yo voy a ser capaz de pronto de pesar. O sea, las plantas no piensan en el futuro. Repito, es simplemente una fábula. Entonces, auxinas, relación directa con etileno y relación directa con el ácido abscísico. Tarea entonces, ¿cuál es? Las auxinas se forman acá, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer para evitar que se me formen niveles altos de etileno y niveles altos de ácido abscísico? Pues obviamente reducir y tener alta raíz. Pues obviamente reducir, regular, bajar la producción de auxinas. Eso es lo que tengo que hacer. Porque esta zona de inducción la puedo correr porque bajo la curva de la auxina, o sea, la paso de aquí para acá, ¿sí? Al bajar la curva de la auxina, voy a tener la posibilidad de tener una mayor raíz, unas mayores sustancias antiestrés que van a estar aquí, que son los grupos fenólicos, las poliaminas, que entre esas está cadaverina, putrescina, bueno, los nombres no son muy bonitos, pero están ahí. Y esta estructura, la planta va a alimentarse mejor, va a ser más resistente, ¿no es cierto? La planta no se va a enviciar. Normalmente cuando la auxina se dispara, la dominancia apical se exagera. La planta tiende a irse hacia la parte alta y la raíz también tiende a ponerse pequeña. Entonces casi toda situación de estrés también nos va a causar automáticamente un problema de enviciamiento. ¿Qué? Pues es eso. Enviciamiento es que la planta se va en hoja, se va en rama, se va en tamaño, se va en dominancia apical, sacrificando frutos, tubérculos, raíces o lo que estemos nosotros produciendo. Entonces, ¿cómo voy a controlar esto? ¿Cómo voy a controlar que mi planta sea menos auxínica? Cuando mi planta es menos auxínica, la relación matemática es algo así. Cuando mi planta es menos auxínica, mi relación matemática es auxinas sobre citoquininas, ¿sí? Casi siempre mayores que 1, o sea, mayor cantidad de auxina que citoquinina. Pues obviamente voy a tener división celular, porque dijimos que la suma de las dos da división celular, pero la planta va a tener un crecimiento, es sobre todo en la parte alta, y va a tender hacia el desarrollo vegetativo y la raíz va a ser más pequeña. Si por el contrario eso no es así, si no es así, quiere decir que el denominador es más alto y este es más pequeño, pues vamos a tener una planta más corta, pero con una raíz mucho más grande, con una mayor producción, más concentrada, lo que se llama una mata caja, o sea, planta más pequeña, pero más cargada, más caja, si son papas, pues obviamente mayor concentración de los tubérculos, mejor tamaño de los tubérculos, la planta más pequeña. En el otro caso, la planta se nos va en hoja y las papas se nos quedan mucho más pequeñas, que vamos a tener mayor producción.
mayor eficiencia de la fertilización. Entonces, definitivamente, controlar las auxinas es el secreto. Desde el punto de vista de regular hormonalmente. Entonces, ¿con qué controlo las auxinas? Pues obviamente haciendo que no se produzcan en exceso. ¿Cuál elemento hace que una auxina no se produzca en exceso? El boro. El boro. Pero aplicado desde siempre, desde cuando la planta es pequeñita. No es aplicado al final, que para el llenado, que no. Es desde siempre, arrancando. O sea, casi que el boro debería ir en casi que todas las aplicaciones. En cantidades muy pequeñas, pero desde que la planta es pequeña. Entonces, el boro. A nivel del piso, ¿qué necesito yo? Bueno, entonces, cuando yo regulo la auxina, automáticamente, ¿qué estoy haciendo? Que esta relación auxina-citoquinina es menor que 1 y lo que me va a formar es raíz. Entonces, el boro es un inductor de raíz. ¿Quién había hecho eso? Y las deficiencias de boro se notan por raíces empobrecidas. Ahora, si yo tengo aquí en la parte de mi raíz, que es donde se produce la citoquinina, las citoquininas, ¿no? Pero también donde llegan las auxinas por gravedad, que cuando llegan en cantidades grandes pasan a la zona de inhibición y empiezan a inhibirme la raíz. Hay un elemento clave que me vuelve a bombear la auxina hacia arriba para que no se genere aquí exceso, y ese, al bajar el exceso, inmediatamente paso a inducción y también formo raíz. Pues ese elemento se llama el calcio. Nuevamente, boro inhibiendo raíz, inhibiendo aquí la producción de auxina en exceso, y calcio inhibiendo, no sino bombeando el exceso de auxina hacia la parte alta, induciendo raíz acá y induciendo raíz a partir de lo que logra el boro. Entonces, boro y calcio, matrimonio perfecto, inducción de raíz. Boro y calcio, ¿cuándo se aplica? Siempre. No estoy hablando de nutrición edáfica, estoy hablando de nutrición complementaria. ¿Por qué estos elementos deben aplicarse además? Porque ambos son inmóviles. Quiere decir esto, que como ambos elementos son inmóviles, pueden estar en el suelo y deben estar en el suelo para que el balance químico se dé, porque acuérdense que cualquier elemento que esté bajo en el suelo va a afectar la nutrición de todos los demás elementos en una ley que se llama la ley del mínimo, que dice que la nutrición de un suelo se mide por el elemento que se encuentra más bajo. Entonces, en el suelo tienen que estar, allá tienen que jugar un papel bioquímico y una tarea, y tienen que estar ahí porque de que uno esté hace que el otro funcione o que no funcione, ¿no? Pero, en la planta, sobre todo en situaciones de verano, la planta le cuesta mucho trabajo pasar digamos, de las hojas viejas a las hojas jóvenes, el elemento en una situación de déficit. Acuérdense que los nutrientes se mueven en el agua, y si no hay agua, pues no hay en dónde moverse. Pero ellas, por la savia, por el floema, pueden traslocar de las hojas viejas a las hojas altas. Pero como son inmóviles, no los puede traslocar, porque son inmóviles. De tal manera que siempre vamos a ver las deficiencias de calcio y boro en la parte alta de la planta. Pudriciones, epinastias, o sea que la hoja se vuelve como un gancho, partimiento de los ápices, enrollamientos, necrosis en las zonas de crecimiento, en los meristemos, por ejemplo, en lo que llama uno el culo del tomate se necrosa, porque obviamente al no haber calcio, la célula pierde dureza y el citoplasma se riega y se pone negro. El boro también vas a notar también, o sea, todos esos elementos inmóviles los vas a notar es aquí en la parte alta. Es muy difícil en la parte baja, a no ser en el caso del boro, por ejemplo, en las remolachas o en las papas. Puede pasar que como el boro es trascendental, súper importante para la traslocación de azúcar. Acuérdense que para que se trasloque azúcar o sea, las matas son fábricas de azúcar, fotosíntesis. Entonces de las hojas tiene que pasar a las papas o a lo que sea. Pero hablando de papas o de remolachas, entonces esa azúcar tiene 3 elementos claves para ser traslocadas, que son el potasio, el magnesio, el boro y obviamente el fósforo, porque es la energía que permite que ese proceso se dé. Entonces, cuando hay deficiencia de boro, normalmente va uno a encontrar papas huecas, remolachas huecas, crucíferas huecas, porque no hay suficiente, no es eficiente el transporte de azúcares. Entonces, qué importante entender que calcio y boro, casi nadie dice esto, pues, que las propiedades que les dan son otras cosas. Pero el matrimonio calcio-boro, inductor de raíz.
pero además calcio, boro, regulador del balance hormonal. Ya habíamos dicho la vez pasada que sin calcio las hormonas mandan la orden, pero pero no hay quien la lleve, porque el calcio es el mensajero hormonal de las plantas. Señora planta, hay una hormona que está diciendo, la hormona X está diciendo que forme una yema. Entonces la señora planta le dice, hay un elemento que es el mensajero, el servientrega, entonces se llama calcio, y él lleva el mensaje a la yema, y dice, yema, hágame el favor y hace yema, haga una yemita, meristemo, haga una yemita, o usted haga una flor. Pero si no está, quiero aclarar que no funciona así, o sea, las plantas no hablan, pero es una exageración. Entonces cuando no hay calcio, no llega la información y la planta se desordena hormonalmente y baja su producción y su calidad. Entonces, estos dos elementos fundamentales, regulador, porque regula el exceso de auxina. Calcio, mensajero hormonal. Los dos tienen una función específica hormonal, pero también es una bomba de auxinas, o sea, tiene una función mecánica bombeando auxinas, o sea, y que todo esto está relacionado con la formación de las raíces. El ácido quiberélico es un regulador muy importante en las plantas, sobre todo en las primeras etapas en las semillas. Cumple una función en el rompimiento de dormancias o quiescencias, que son los periodos de descanso o de reposo que tienen las semillas naturalmente antes de empezar un ciclo productivo. Entonces ahí cumplen una función interesante, pero mucho cuidado con aplicarlo en las primeras etapas de los cultivos, obviamente, porque este ácido quiberélico tiene, o sea, una de las cosas que, pero todas las hormonas tienen una cosa, es que cuando uno las aplica, el resultado es espectacular. Entonces, el ácido quiberélico aplicado temprano tiene una cosa despistadora, que es espectacular. Entonces tú lo aplicas y las matas se te ponen grandes. Pero se te ponen grandes con raíces pequeñas, y se te ponen grandes con hojas fofas, con hojas suaves, con hojas blandas. Esas no van a ser plantas productivas, van a ser plantas de baja producción. Entonces es muy interesante aplicarlo para el rompimiento de dormancias, quiescencias en el tema del tratamiento de semilla, pero es importante aplicarlo, funciona muy bien después de una floración, porque al aumentar el tamaño de la célula, al estirar la célula, le da más permeabilidad a las salidas de azúcares y se van a lograr mejores llenados en los frutos o en este tipo de cosas. El boro y el calcio mecánicamente tienen una función juntos, porque ya habíamos mostrado que la célula pues tiene pared, como todos los vegetales tienen pared, los animales no tienen pared celular, la célula sí, y las paredes son eso, paredes, y tienen lignina y tienen sustancias duras que hacen que la planta sea dura, y esas sustancias son duras gracias a compuestos como los pectatos de calcio, que yo les diría que es como el cemento de la planta, y el boro viene a ser como la arena porque pega los pectatos de calcio a las paredes. O sea, yo digo que es como lo que hace que fragüe el calcio, es como un pegante de dos unidades, tienen que estar las dos. Entonces, desde ese punto de vista de endurecer, son nutricéuticos, porque al ser duro el tejido es más resistente a enfermedades, pero también desde el punto de vista de inhibir la formación de etileno, porque controlan auxilias, son antisépticos, son nutricéuticos, o sea, nutrientes que no solamente sirven como nutriente a la planta, sino que también le dan una característica de resistencia a enfermedades. ¿Por qué pasa eso? Porque ellos inhiben etileno y le quitan suavidad y que la planta sea blanda. Bueno, yo quería resaltar eso, como resumir eso de la clase pasada, no, del video. Yo quería resumir esto del video pasado porque me parece muy importante. En el próximo video vamos a ver el boro, el calcio en el suelo, y vamos a ver el calcio en el suelo y cómo se interpreta en el análisis de suelo, y cómo se dosifica y cuáles son las fuentes y cuáles serían otras propiedades de este elemento. Muchas gracias. Eso fue todo por hoy en Al Grano con José. Recuerde que publicamos videos todos los martes y jueves. Si tiene algún tema que le gustaría que trabajáramos en Al Grano con José, déjelo en los comentarios. Suscríbase a nuestro canal de YouTube
y active la campanita para que sea notificado cada vez que subamos nuevos videos. Te invito a ser parte de la comunidad FOSEP. Si te gustó este video, dale like, compártelo y síguenos en redes sociales.